Continuando con el tema de circunferencia, tenemos este segundo video que es aplicación de los conceptos y de las propiedades y teoremas de la circunferencia. Empecemos. Problema número 1. Me dicen indicar la relación que se cumple en cada caso. Muy bien, vamos a colocar la respuesta con color rojo. En el primer caso, me dicen, si estos son puntos de tangencia, me dicen PT, se refieren específicamente a esta distancia, ¿no? PT, igual a quién es, o sea, si esto vale M, habíamos dicho que esto de acá también tiene que valer M. O sea que PT tiene que ser igual a QT. QT. ¿Qué más? A ver, segunda, dicen, si PQ es igual a AB. En este caso lo que tenemos son cuerdas, ¿no? Esta cuerda es igual a esta cuerda. Si las cuerdas son iguales, los arcos tienen que ser iguales. Los arcos tienen que ser iguales. Entonces, ¿qué vamos a responder acá? Me dice, la medida del arco PQ tiene que ser igual a la medida del arco AB. AB, arco. Muy bien, la última tenemos si AB es para, en este caso, por si acaso, no es como en el caso anterior. En el caso anterior, las cuerdas de color rojo son iguales. En este caso, las cuerdas de color rojo no son iguales. No necesariamente tienen que ser iguales, pueden ser diferentes, pero sí tienen que ser, ¿qué cosa? Tienen que ser paralelas. Y si son paralelas, entonces estos arcos de acá son los que tienen la misma medida. Y colocamos la medida del arco AC es igual a la medida del arco BD. BD arco. Siguiente pregunta. Pregunta número 2. Indicar el teorema que se cumple en cada caso. Bueno, acá ya sabemos este de acá, y está bueno recordar, ¿no? ¿Qué teorema se cumple en este caso? Primero se cumple el teorema de Pitágoras. Pitágoras, siempre, ¿no? En todo triángulo o rectángulo, acá sería C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Pero en este caso específico, estamos hablando, como me dan este dato del radio, in radio, esta circunferencia es interior y lo que tiene es un in radio. Entonces, este es el teorema de Poncelet. Poncelet. ¿Qué dice el teorema de Poncelet? La suma de los catetos es igual a la hipotenusa más 2 veces el in radio. El siguiente teorema, habíamos dicho que era acerca de que la suma de los opuestos, o sea, si tú sumas este con este, ¿de acuerdo? Los sumamos, y después sumamos estos otros opuestos, ¿ok? Esa suma permanece constante, o sea, esa suma es igual, y ese es el teorema de Pitón. El teorema de Pitón. Bien, siguiente pregunta. Pregunta número 3. Acá hay que reconocer los elementos de la circunferencia. Y hemos hablado acerca de todos los elementos. Hemos hablado aquello que tú conoces desde tus primeros años, creo, ¿no? Acerca de qué era esta línea, y todos creo que saben que se trata de qué. Se trata del diámetro. AB, ¿qué cosa es? AB es diámetro. ¿Qué más? Tenemos esta otra línea de acá, ya, que está punteada. Esta línea, ¿qué viene a ser? Eso ya saben, viene a ser OP, viene a ser el radio. El radio. Otra pregunta, me dicen, ¿qué cosa es CD? CD, hay que diferenciar estos casos, ¿ya? CD con un sombrerito, no, con un arco arriba, con una línea curva en la parte superior, eso es arco CD, ¿ya? O sea, esto de acá es esto de acá, a eso se refiere.
Entonces, eso es el arco CD. Colocamos acá, esto es el arco CD. CD, como línea, ¿de acuerdo? Se refieren a esto acá. CD con una línea arriba se refieren a esto. Y eso ya sabemos que esto es, si esto es el arco, ¿se acuerdan? Esto, si esto es el arco, esto tiene que ser la cuerda. Y esta partecita será la flecha. El arco, la cuerda, la flecha. Ya con eso podemos rellenar un poco más. Entonces vamos a ver qué tenemos CD. CD es la cuerda. La cuerda, CD. MN, esa es la flecha. Pero que también se puede llamar sajita. La flecha o sajita. LT es la línea tangente. Y hablamos de posiciones relativas. Habíamos dicho, ¿no? Cuando nosotros tenemos vamos a repasar brevemente estos conceptos. Cuando tú tienes una circunferencia y quieres trazar una recta exterior a esa circunferencia, una recta, hay tres posibilidades. Recta exterior, recta tangente, recta secante. Exterior, tangente, secante. Exterior, tangente y secante. Bueno, ya recordamos. Así que LT viene a ser una línea tangente o recta tangente. ¿No? Recta tangente, recta tangente, recta tangente, y LT viene a ser una recta secante. Una recta secante. Secante. Muy bien, para que podamos ver todo esto, ya está muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. Empezamos acá con los problemas. ¿Ya? A ver, las tres primeras preguntas eran preguntas teóricas y ahora estamos con problemas. Calcule el valor de R. Lógicamente que tú sabes que esto de acá, ¿con qué está relacionado? Con esto de acá, ¿no? O sea, tú ya tienes que ubicarte. ¿Ya? Esto de acá es el teorema de Poncelet. ¿Por qué? ¿Por qué es que sé que es el teorema de Poncelet? Porque, bueno, tengo un triángulo rectángulo y una circunferencia adentro. Eso es Poncelet. ¿De acuerdo? Eso es Poncelet. Entonces, veamos. El teorema de Poncelet me dice que la suma de los catetos es igual a la hipotenusa más 2 veces el inradio. ¿De acuerdo? Repito, la suma de los catetos es igual a la hipotenusa, ¿ya?, más 2 veces el inradio. Entonces, el problema es que no tenemos acá la hipotenusa. El problema es que no tenemos a la hipotenusa. ¿Cómo podríamos calcular la hipotenusa? Entonces, si tú no recuerdas, si tú no te das cuenta de que hay algo raro ahí, tú lo que tendrías que hacer es lo siguiente, ¿no? Dirías esto, por ejemplo, le damos un valor de m, y dirías, ¿no? Allá m al cuadrado es igual a 28 al cuadrado más 21 elevado al cuadrado. Y esto de acá es válido. Pero de repente, otro alumno podría darse cuenta de esto de acá, ¿no? Este 21, esto es 7 por 3. Esto de acá es 7 por 4. Hay una cosa muy, muy importante que acaba de aparecer. El 3 y el 4. Y tienes que recordar que hay un triángulo notable, ¿ya? Hay un triángulo notable que es el de 37 y 53, ¿no? Y acá tenemos, esto de acá vale 5K, este de acá vale 3K y este de acá vale 4K. Si te das cuenta, acá
este 21 y este 28, ¿no? Ese 21 y ese 28. Este 21, vamos a ponerlo con color amarillo, ya está. Resaltar esto. Este 21 y este 28, ¿de acuerdo? Y vienen esto, tienes esto, este es 3 y este es 4. Y acá tienes 3 y acá tienes 4. Por lo tanto, y es más, no te das cuenta que es 3 por 7, acá es 4 por 7. Bueno, el valor de K es 7. Entonces, ya tú podrías calcular por triángulos notables este valor de acá, ¿no? Por triángulos notables. Esto tendría que ser 7 por 3, 7 por 4, y esto tendría que ser 7 por 5. 7 por 5. ¿Cómo sale esto? Por triángulos notables. ¿Y esto qué cosa es? Esto es 7 por 5, 35, que es el valor que tú quieres. Si tú resuelves esto de acá, repito, si tú resuelves esta expresión, tienes que llegar a este valor, 35. Pero siempre que tienes una forma similar a esta, trata de descomponer los valores y te vas a dar cuenta que lo más probable es que aparezca un triángulo notable. Y es más fácil resolver un triángulo, significa hallar todos sus lados. Es más fácil resolver un triángulo cuando tú sabes que es notable, que utilizando muchas veces el teorema de Pitágoras. Siguiente pregunta. Perdón, un momento. Acá me piden calcular el valor de n. Ya. Entonces tenemos que terminar nuestro problema. Ya hemos hallado la hipotenusa, ahora vamos a tener que aplicar nuestro teorema, decimos acá, por el teorema de Poncelet. Por el teorema de Poncelet, y aplicamos, decimos 21 más 28, esto acá es igual, esto es igual a 35 más 2 veces el inradio, R. Ya, 2 veces el inradio. A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos acá 48, 49. Tenemos acá 49 es igual a 35 más 2 veces R. Este 35 lo pasamos a restar. ¿Cuánto nos queda? ¿No? Nos queda 14, si es que no me equivoco. Entonces tendrás acá que 2R es igual a 14. Y R será finalmente 7. No nos dan ninguna unidad, por lo tanto esto de acá puede ser tu respuesta. Si hay alguna, antes de pasar, perdón, al siguiente problema, si hay alguna observación que hacer es acerca de estos nombres que yo estoy utilizando, ¿ya? Cuando tú tienes un triángulo y una circunferencia, hay dos posiciones muy conocidas, vamos a colocar, para que ustedes entiendan de una vez, porque repito una y otra vez, y es muy probable que ustedes no estén entendiendo, ¿ya? Vamos a colocar acá una circunferencia más, y aprovechamos esta oportunidad que tenemos para despejar algunas dudas. Por ejemplo, en esta circunferencia, ¿ya? Tú tienes un triángulo. ¿Ya? Ahí está mi triángulo. Entonces, acá tenemos el triángulo A, B, C. El triángulo está en la parte exterior de la circunferencia. Y ojo, pero ¿cuál es el requisito? El requisito es que estos puntos sean puntos de tangencia, los tres. No pueden haber dos, ni uno, solamente los tres tienen que ser. Entonces, por ejemplo, acá, el triángulo, hay dos maneras de referirse a esta figura. Hay dos maneras de referirse a esa figura. La primera es decir, por ejemplo, que el triángulo está circunscrito, ¿ya? Que está circunscrito a la circunferencia. Y la segunda manera, decir que el triángulo está inscrito a la circunferencia. Si el triángulo está por afuera, el triángulo está circunscrito. Si el triángulo está por dentro, está inscrito.
Y si está inscrito, entonces lo que va a tener es un inradio. Si está inscrito, lo que va a tener es un inradio. Repito, triángulo circunscrito a una circunferencia, también puedo decir circunferencia inscrita en un triángulo. ¿Y qué pasa si esta situación cambia? Vamos a ver, por ejemplo acá. Vamos a agrandar nuestra circunferencia y vamos a hacer un triángulo. Vamos a ver, de acá para acá, con color rojo también. A ver, de acá para acá. Y acá tenemos nuestro triángulo. ¿Ya? En este caso también tenemos un triángulo ABC, ABC. En este caso, el triángulo está dentro de la circunferencia. El triángulo está inscrito y la circunferencia está exterior, está circunscrita. ¿De acuerdo? Repito, triángulo inscrito por dentro, circunferencia circunscrita por fuera. Entonces, si la circunferencia está circunscrita, lo que vas a obtener es algo que se llama circunradio. Esto lo vamos a estudiar con más detalle adelante, pero es bueno que ustedes entiendan porque probablemente les pueda venir algún ejercicio alguna vez escrito. Entonces, cada situación se puede escribir de dos maneras. Vamos a repetir esta de acá. ¿Ya? Yo puedo describir esta situación geométrica diciendo, se tiene una circunferencia circunscrita a un triángulo ABC. O también puedo decir, se tiene un triángulo ABC inscrito a una circunferencia. ¿Ok? Entonces, tienen que entender bien estos dos términos. Voy a colocar finalmente, para terminar con esta parte, esto de acá es R minúscula, y acá se le coloca R mayúscula, R minúscula va a ser el inradio, ¿ya? R es el inradio, y R mayúscula es circunradio. Circunradio. Y lo importante es in de inscrito, cir de circunscrito. Ahora sí, pasemos a la siguiente pregunta. Problema número 5. ¿Ya? Esto de acá está muy no está relacionado. Es este teorema acá, el teorema de Pitot. Pero uno siempre tiene que tener este cuidado, ¿ya? Para que se cumpla el teorema de Pitot, tienen que haber 4 puntos de tangencia. 4 puntos de tangencia. Si hay 3 nada más, este teorema ya no se puede utilizar. Muy bien, entonces vamos a aplicar ese teorema. ¿Y ese teorema qué nos dice? Que los opuestos, vamos a sumar el valor de los lados opuestos. ¿Ya? Esto de acá lo vamos a sumar. Y esto de acá también lo vamos a sumar, el valor de los lados opuestos, y luego vamos a igualar. Y no hay mayor dificultad, parece. A ver, 3x más 8 más 4 veces y más 6. Esto es igual a lo que está de color verde, que es 2x menos 3, 12x menos 3 más 3y más 26, 3y más 26. Y vamos a resolver a ver hasta dónde llegamos. ¿Qué cosa es lo que nos piden? Nos piden no olvidar, este es el objetivo, x más y. Así que todas las variables las voy a pasar, para acá. Todas las variables, ¿de acuerdo? Todas las variables para acá, todos los números para el otro lado. A ver, ¿qué obtenemos? Vamos a desarrollar con color negro. A ver, tenemos este de acá, 2x pasa a restar, vamos a ver despacio, 3x menos 2x. Acá está el 4y más 4 veces y este 3y pasa restando, menos 3 veces y. Y esto es igual, todos los números. Acá, ¿quién se quedó? Se quedó el menos 3, se quedó el más 26,
Y ahora este 8 pasará como menos 8 y este 6 pasará como menos 6. Vamos a ver, 3x menos 2x, eso es x, más 4y menos 3y, eso es y. Y esto es igual, a ver, acá tenemos la parte positiva, 26 menos ¿cuánto? A ver, colocamos acá, 26 menos 17, si no me equivoco, menos 3 con menos 6, eso es menos 9, menos 8 menos 9, eso es menos 17. Entonces tenemos que x más y va a ser igual, a ver, la respuesta será 9, si no me equivoco. Siguiente problema. Problema número 6. Este es un problema interesante porque algo parecido les podrá venir a ustedes en algún momento. A ver, me piden en el siguiente gráfico calcular el perímetro del triángulo ABC. ¿Qué propiedad es la que voy a utilizar acá? Veamos. En la parte teórica tenemos esto de acá. Esta es la propiedad que vamos a utilizar. ¿Ya? Esta propiedad de acá. Esta de acá. ¿Qué dice? Estas distancias son iguales. ¿Ok? Entonces ya sabemos lo que tenemos que utilizar, vayamos. Si agrandamos la imagen para trabajar mejor, vamos a tener lo siguiente. A ver, si esta distancia vale 4, ¿ya? Si esa distancia vale 4, esta distancia tiene que ser 4. Si esta distancia vale 3, esta distancia tiene que ser 3. Por la condición de tangencia que se presenta múltiples veces. Si esto de acá vale 5, esto tiene que valer 5. Y acá tenemos 5. Y de esa manera hemos completado todos los lados. ¿De acuerdo? De esa manera hemos completado todos los lados. Entonces vamos a tener acá que sumar para hallar el perímetro. Me piden calcular el perímetro. Y si te das cuenta, hay 2 4, hay 2 3, hay 2 5, o sea, yo tranquilamente podría pensar esto de acá, ¿no? El perímetro va a ser igual al doble de 2 veces 4 más 2 veces 5 más 2 veces 3. Si factorizamos el 2, 2, 4 más 5 más 3. ¿Ya? A ver cuánto tenemos acá. 4, 5, 6, 7, 8, y acá tenemos 12 por 2, y esto sale 24. ¿No? Mi perímetro será igual a 24. ¿Me dicen alguna unidad? No, no me dicen nada. Lo vamos a dejar ahí, nada más. ¿Ya? Algo que decir de este problema, alguna variante de este problema. Una variante de este problema es, por ejemplo, que a mí me den este lado y este lado acá. Por ejemplo, me dan esto vale 12, esto vale 13 y esto vale 14 o algo así, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esa situación, seguramente te van a poner acá en vez de 4, 5 y 3, te pueden poner X, Y y Z. Pero el pensamiento es el mismo. Seguramente te pueden pedir acá hallar el valor de X más Y más Z. Eso es una variante que se puede presentar. Pasemos al siguiente problema. Problema número 7. Un problema muy fácil, porque acá ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar lo que sabemos que dice que cuando tú tienes dos cuerdas que son iguales, y sabemos que son iguales por esas señales que nos están colocando, ¿no? Esta señal de acá y esta señal de acá nos dicen que son iguales.
Entonces, cuando tú tienes dos cuerdas iguales, los arcos tienen que ser iguales. Los arcos tienen que ser iguales. Por lo tanto, solamente vamos a igualar. Colocamos acá 5x menos 1 es igual a 34. Yo ya sé que la respuesta va a salir en grados hexagesimales, entonces ya no coloco unidades. Entonces tengo acá 5x, ¿no? 5x es igual a 35. X va a ser igual a 30 y 55, esto me da 7. Y colocas, como es respuesta, hay que colocar con sus grados hexagesimales. X igual a 7 grados. Muy bien. Siguiente problema. La longitud de una circunferencia es de 128 pi centímetros. Y me piden calcular el radio. Un problema facilito también. Vamos a hacerlo. Vamos a graficarlo para que puedan entender. ¿Ya? Me están hablando de la longitud de la circunferencia. O sea, en este caso me están hablando de la línea de color negro. Y eso tiene una fórmula. La fórmula, pero primero por el dato. ¿Ya? Colocamos acá dato. Con color negro. O azul. Ya está. Dato. Me dicen que la longitud de la circunferencia es igual a 128 pi. Y en centímetros cuadrados. Yo, por ejemplo, en este problema, cuando veo, digo, me están dando el dato en centímetros cuadrados, y me piden calcular el radio. El radio también es una medida de longitud, por lo tanto la respuesta también va a estar en centímetros. Y ya no coloco las unidades, solamente me dedico a trabajar mi problema. A ver, la longitud es 128 pi, pero por fórmula, ¿ya? Por fórmula, la longitud de la circunferencia es igual a 2pi por r. ¿Dónde está el radio? El radio tiene que ser este de acá. ¿De acuerdo? Vamos a poner acá. R. 2pi por r. Como estamos hablando de la misma figura, entonces esta distancia y este valor de acá tienen que ser iguales, igualamos. Ya colocamos acá 128 pi es igual a 2pi por r. Y empezamos a simplificar aquello que se puede simplificar. Piésima, mitad, le sacamos mitad y acá le sacamos mitad. ¿Cuánto será esta mitad? Esta mitad va a salir 64. 64. Y este es el valor del radio. ¿Ya? ¿En qué unidades? Como es respuesta, en la respuesta tú me dirás, profesor, el radio es igual a 64 centímetros. Fin de la respuesta. A ver, repasemos qué hemos hecho. Me dan la longitud de la circunferencia como dato, 128 pi. Yo aplico la fórmula es 2pi por r. Como se trata de la misma figura, entonces igualamos. 128 pi, si le sacamos, eliminamos pi, simplificamos pi, le sacamos mitad y nos queda ese valor y damos la respuesta. Siguiente problema, el área de la región circular. Un problema parecido, pero ya no con longitud de la circunferencia, sino con área de la región circular. Eso que está de color negro es la longitud de la circunferencia. ¿Ya? Eso tiene longitud, pero esto que está de color amarillo, que estoy sombreando, vendría a ser el área. ¿Ya? Eso es el área. La longitud es el área de la circunferencia. Cada uno tiene su fórmula, ¿no? Tienes que identificar bien la fórmula, porque para la línea de color, por ejemplo, negro, ¿no? O tienes que acordarte, la longitud de la circunferencia es igual a 2pi por r. Y el área del círculo o de la región circular, lo voy a escribir así, esto es igual a pi por r al cuadrado. ¿De acuerdo? Vamos a colocar acá su valor de r. Ya está.
Entonces me dicen, el área de una región circular. Me están dando un dato. ¿Ya? El área de la región circular es igual a 121 pi. 121 pi. Unidades cuadradas. Miren, en este caso, me dicen que las unidades son u al cuadrado. Cuando es área, tienen que ser unidades al cuadrado. Pero como la respuesta es la longitud, la respuesta tiene que ser u al cuadrado, una longitud de eso. Bien, y nada más. Ya, igualito que en el caso anterior, yo también puedo calcular por fórmula, ¿ya? Por fórmula, puedo calcular el área del círculo o de la región circular, y esto es pi por r al cuadrado. Igualamos estas cantidades, ¿ya? Tenemos acá 121 pi es igual a pi por r al cuadrado. ¿Qué se va a simplificar? Podemos simplificar las pies. R al cuadrado es igual a 121, entonces R puede ser más o menos 21. Como estamos hablando de radio, que es una medida de longitud, tiene que ser positiva. El radio vale 11. ¿11 qué? 11 unidades. Pero la pregunta es calcular la longitud de la circunferencia, ¿no? Entonces decimos, luego, ¿ya? La longitud de la circunferencia que me están pidiendo es 2pi por 11. Y esto va a ser igual a 22, los números con los números, pi unidades. Y terminamos este problemita. Siguiente problema. Acá hay unos problemas que son un poco más interesantes. ¿De acuerdo? A ver, dicen, del gráfico calcular el valor de alfa. ¿Qué cosa es lo que tengo que calcular? ¿Cuánto vale alfa? Me dan dos datos. M es un punto de tangencia y O es el centro. O es el centro de esta semicircunferencia. ¿De acuerdo? No es una circunferencia completa, es la mitad semicircunferencia. Y M es el punto de tangencia. M es el punto de tangencia. Muy bien, para poder desarrollar y visualizar mejor esto, vamos a agrandar nuestra imagen porque el procedimiento va a ser gráfico. ¿Qué podemos hacer acá? Por ejemplo, ¿de qué manera tenemos que esto vale A, esto vale A y esto vale A? ¿Cómo va a influir eso? Miren, cuando estábamos explicando la parte teórica y yo les dije, cada vez que tengas un punto de tangencia, como en este caso es este puntito de acá, vamos a ponerlo bien, este puntito de acá, N, ¿ya? Es el punto de tangencia. Les dije también que el trazo recomendado, porque eso es algo que ustedes tienen que hacer, no viene en el problema. El trazo recomendado es trazar el radio a ese punto de tangencia. Vamos a colocar de color rojo esto acá. Ya, el radio no a cualquier parte, ¿ya? No a cualquier parte. Esto de acá es el radio y no lo voy a graficar en cualquier parte. Digo yo, el radio al punto de tangencia. También les dije que cuando uno colocaba el radio al punto de tangencia, vamos a hacer de nuevo para que vean qué es lo que está pasando. Y un poco más grueso, ¿no? A ver, tengo acá, ojo, mira, esto de acá es el radio, esto de acá es el radio, ¿ya? Pregunto, ¿cuánto vale el radio? El radio vale A. Y ahora voy a trazar ese radio al punto de tangencia. Cuando trazas el radio al punto de tangencia, se forma siempre un ángulo de 90 grados. Y colocas acá 90 grados. Colocas acá 90 grados. Esto es lo que tú estás ganando cuando haces ese trazo, se llama trazo auxiliar. Pero además, tú tienes esto. Esto vale A, esto vale A, esto vale A, ¿no? ¿Cuánto vale el radio? El radio vale A. Y hemos visto que esta línea roja también es un radio, por lo tanto, esto de acá también vale A. ¿De acuerdo? Esto de acá también vale A. Si te das cuenta, puedes decirme
¿qué tipo de triángulo ha aparecido acá? ¿Mm? ¿Te das cuenta? Esta distancia es igual a esta distancia. Eso solo ocurre en el triángulo isósceles, ¿no? Y tienes que recordar rapidito nada más cómo son tus, vamos a hacerlo rápido, tienes que recordar tus triángulos isósceles. Los triángulos isósceles dicen que si tienes dos lados que son iguales, los ángulos opuestos, o sea, estos de acá, también tienen que ser iguales. Por ejemplo, este de abajo, ángulo teta, y este ángulo también tiene que ser teta. A lados iguales se oponen ángulos iguales, se oponen ángulos iguales. A lados iguales se oponen ángulos iguales. Si yo sigo ese criterio acá, entonces ya tengo que a alfa, al lado alfa se le opone el ángulo alfa, al lado A se le pone el ángulo alfa, entonces a este lado A también se le tiene que poner el ángulo alfa. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que ver. Ya, alfa, alfa. Ya sabemos que está en grados hexadecimales. Vamos a... No, creo que ahí nada más termina. A ver, sí. Me piden calcular el valor de alfa, pero hasta ahora no sé cuánto vale alfa. Díganme ustedes, jóvenes, dos conceptos que tienen que ir, que tienen que ubicar acá. Vamos a ver cómo lo explicamos ahora. Cuando tienes esta situación, ¿ya? Si esto vale alfa y esto de acá vale beta, pregunta cuánto vale x. Tú me dices, x es igual a alfa más beta. ¿De acuerdo? ¿Por qué esto de acá? Porque en este triángulo tengo que esto vale alfa, que esto vale alfa y que esto de acá también vale alfa. Por lo tanto, siguiendo el ejemplo, eso tiene que ser la suma de ambos. Alfa más alfa, 2 alfa. O sea, este ángulo de acá vale 2 veces alfa. Muy bien, hasta ahora podemos asegurar algo de este ángulo acá, no todavía. Primer concepto que he utilizado, el ángulo exterior es igual a la suma de los dos internos y opuestos. Segundo caso que vamos a explicar ahora. Cuando tú tienes un triángulo como el que sigue. Esto tiene que ser parte de tu memoria. Cuando tienes un triángulo así, a ver, características, acá dice 90, acá están diciendo que esto vale 2 alfa, ¿no? ¿Para qué? 2 alfa. Quiero que te des cuenta, ¿eh? ¿Con qué estoy trabajando? Voy a tratar de trabajar con este triángulo, ¿de acuerdo? Con ese triángulo va a ser este triángulo de acá. No te olvides, ¿ya? Entonces, tengo acá 2 alfa. ¿Cuánto vale esta parte de acá? Esta parte de acá, perdón. Esta parte de acá me han dicho que vale todo esto de acá, ¿no? ¿Cuánto vale, señores? Eso vale 2A. 2A. Y este de acá vale A. ¿No te recuerda eso a nada? Pregunta, ¿no te recuerda eso a nada? Hay un triángulo muy conocido donde esto de acá vale 60, esto de acá vale 30, esto vale 2m, el que se opone a 30 a la mitad, y el siguiente m por la raíz de 3. Este es el triángulo que tienes que resolver. ¿Te das cuenta? La hipotenusa y el que se opone a 30 vale la mitad. Acá, tienes que la hipotenusa tiene un valor de 2a, y este que vale la mitad. Entonces, esto de acá, señores, es un triángulo notable. Perdón. Es un triángulo notable. Lo que tenemos que hacer, entonces vamos a asegurar lo siguiente, que este ángulo de acá es 30.
¿ya? Ese ángulo de ahí vale 30, porque el que se pone a 30 vale la mitad de la hipotenusa, el que se pone a 30 vale la mitad de la hipotenusa. Entonces, ya con esto podemos decir que este ángulo que nos falta de acá, ese ángulo tiene que ser 60. Terminó casi tu problema. Dirás acá en un espacio pequeño, dirás, a ver, dirás que 2 alfa es igual a 60 grados. Alfa tiene que ser 30 grados. Fin de tu problema. Este triangulito acá. Vamos a colocar nuestro triángulo por acá. Y vamos a explicar nuevamente esto. ¿De acuerdo? Ya. Repasemos. ¿Qué cosa hicimos? Primero trazamos una línea que era una línea auxiliar. ¿De acuerdo? Una línea auxiliar al punto de tangencia. Les dije que se forman 90 grados. También les dije que esa línea de color rojo era un radio, ¿no? Y si esto valía A, perdón, esto vale A, esto de acá también vale A, se formaba un triángulo isósceles por esta propiedad que está acá, ¿ya? Por esta propiedad, decíamos, este ángulo más este ángulo es este de acá. Ya, alfa más beta es igual a x, acá está su formulita, y la he aplicado acá, alfa más alfa, 2 alfa. ¿Qué más? Saqué este triángulo y lo llevé acá, y he puesto esto de acá, ¿no? Tenía 2 alfa, tenía A y tenía 2A. Y me pregunté en qué triángulo se cumplen estas condiciones. Y me recordé que en el triángulo de 30 y 60, el que se opone a 30 grados, ¿ya? El que se opone a 30 grados mide la mitad de la hipotenusa. Están en relación de 2 a 1. Solamente en el triángulo de 30 y 60, la hipotenusa y un cateto están en relación de 2 a 1. Y por eso es que yo acá me di cuenta que era un triángulo de 30 y 60. ¿Ok? Entonces, dije, no, el que se opone a 30 siempre es la mitad. Entonces, como esta es la mitad, bueno, esto va de ida y vuelta. ¿Ya? Perdón. Esto va de ida y vuelta. Si yo tengo que, esta es la hipotenusa y esta es la mitad, el que está al frente tiene que ser 30. Y como es un triángulo rectángulo, esto es 60. 2 alfa 60, alfa 30, fin de nuestro problema, siguiente problema. En este triángulo de acá, pero en esta circunferencia, me piden calcular el valor de x. Si ustedes se acuerdan, ¿ya? Habíamos hablado acerca de los elementos de la circunferencia y habíamos dicho lo siguiente, ¿no? O sea, hay que recordar esto, ya siempre, una y otra vez hasta que se les quede grabado, ¿ya? Esto de acá es el arco, esto de acá es la cuerda, el arco, la cuerda, y cuando tú trazas el radio, ¿ya? Cuando tú trazas el radio, por el medio, repito, ocurren dos fenómenos. Primer fenómeno, el ángulo es de 90 grados. Y segundo, es que aparece la flecha o la sajita. La flecha o la sajita. ¿Cuál es la flecha o la sajita? Es esta partecita de acá de color verde, ¿ya? Esto de acá es la flecha o la sajita. Bien, dicho todo esto de acá, a ver, vamos a borrar todo. ¿Ya? Hemos recordado un poco esta teoría, ahora vamos a tratar de resolver nuestro problema. Veamos, del gráfico calcular el valor de x. Me están pidiendo calcular el valor de la flecha o de la sajita. Me dicen que AB vale 24, pero como yo estoy viendo de que este ángulo de acá, ¿ya?, es un ángulo recto, digo, si este es ángulo recto, entonces este radio está pasando por el medio de AB. Esta distancia es igual a esta distancia. ¿Ok? Entonces tengo que si todo vale 24, cada parte vale 12. Cada parte vale 12. Esto vale 12 y esto de acá vale 12. Además el radio vale 13. A ver, el radio vale 13. ¿Cómo puedo interpretar esto de acá? Este radio vale 13. ¿Ya?
Vamos a ponerlo bien grueso para que puedan ver lo que ocurre. Este radio vale 13. Pero la cuestión es, si, bueno, es imposible sacar los valores así. Entonces voy a trazar un trazo auxiliar. Este radio lo voy a trazar acá, no sirve, ¿no? Tampoco por acá, tampoco por acá. Yo creo que es mejor acá, o también podría ser por acá, por ambos lados. ¿De acuerdo? Entonces voy a trazar esto de acá, a este punto y a este punto. ¿Por qué? Porque acabo de formar dos triángulos rectángulos. Y el valor de la línea de color verde, y ojo que esto también es un radio, ojo, las tres líneas de color verde, ¿cuánto valen? 13. ¿Ya? Coloco acá, esto vale 13, esto de acá vale 13. En este triángulo, ya, a ver, ya, en este triángulo de acá, vamos a ponerlo en amarillo, en ese triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? En ese triángulo rectángulo, ojo, acá hay 90, acá hay 90, no hay que olvidarse. En ese triángulo rectángulo, yo puedo calcular este cateto, porque ya tengo la hipotenusa, tengo un cateto, esta distancia es calculable, ¿ya? Esa pequeña distancia. Voy a ampliar la imagen para que puedan verla mejor. Tenemos esta situación, y acá está por acá, y acá está por acá. Acá está mi ángulo recto, este es mi ángulo recto. Bien, este triángulo es este, ¿ya? Ojo, esto de acá es esto de acá. Por lo tanto, acá voy a colocar, esto de acá vale 13, esto de acá vale 12, y lo que yo quiero hallar es el valor de esta parte de acá, que la voy a llamar Y. ¿De qué manera puedo calcular el valor de Y? Entonces, ahí utilizas Pitágoras, ¿no? Entonces, vamos a ver, rapidito nada más. Esta es la primera manera, ¿ya? Primera manera. Decimos que 13 al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más x al cuadrado. ¿Se acuerdan que hice una vez lo convertí en productos notables? Voy a hacerlo de nuevo. Digo, x al cuadrado va a ser igual a 13 al cuadrado menos 12 al cuadrado. X es igual al cuadrado, es la suma por la diferencia, ¿no? Diferencia de cuadrados. Y acá tenemos 10, 20, 25. La suma es 25 y 13 menos 12 me da 1. Cualquier cosa por 1 es 1. X al cuadrado es igual a 25, X vale 5, ¿no? Porque estamos hablando de distancias. X, perdón, en este caso hay que hacer una pequeña corrección porque no es X, sino es Y, ¿ya? Acá Y, acá es Y al cuadrado, acá es Y al cuadrado y acá es Y. Vamos a corregir bien esto. ¿Ya? Esto es Y al cuadrado, Y vale 5. Este valor de acá, ¿ya? Acá vamos a ver, ¿no? Esto es 5. 5. Muy bien, entonces ya sabes, y acuérdate, si toda la línea vale, si toda esta línea vale 13, porque es un radio, y esta partecita vale 5, repito, todo vale 13, esta parte vale 5, entonces, ¿cuánto vale x? X podrá ser 13 menos 5, ¿no? X va a ser igual a 13, que es todo, 13 es todo esto de acá, y le quito esta parte, le quito 5, le quito 5, ¿ya? X va a ser 13 menos 5. ¿Cuánto nos sale acá? Si es que no me equivoco, X vale 8. ¿Ya? X vale 8. Y ya hallé la respuesta. ¿Pudo haberse hecho algo más? Claro, pudimos de repente, si es, de eso depende del dominio que ustedes tengan del triángulo pitagórico, ¿no? Eso también tiene que estar
dentro de su bagaje cultural matemático su triángulo pitagórico. Y vamos a tener lo siguiente. En el triángulo pitagórico esto es n al cuadrado menos 1, esto es sobre 2 y esto es n al cuadrado más 1 sobre 2. ¿Qué valor le teníamos que dar a n? No, pero hay tres valores muy conocidos que vamos a utilizar, que son el 3, que son el 5 y el 7. ¿Ya? Entonces, el valor que se correspondía para este problema era este de acá, 5. 5 al cuadrado menos 1, 24, 25 al cuadrado 25 menos 1, 24, entre 2, 12. 5 al cuadrado 25 más 1, 26 entre 2, 13. Y te dabas cuenta que era 5, 12, 13. 12, 13 y acá tenía que ser 5. Pero, repito, esto estaba dependiendo de la habilidad que ustedes tengan en esta parte de los triángulos notables. El de 30 y 60, el de 45, 45, el de 37 y 53 y su triángulo pitagórico. Muchas gracias, fin de este video. Esperemos la segunda y última parte de esta serie de ejercicios de circunferencia 1. Muchas gracias.